tangente de ese ángulo de inclinación, que en este caso ese número, ¿cómo se lo obtiene? Haciendo delta I sobre delta X. ¿Y quién sería en este caso delta I, che? ¿Quién es delta I? ¿Cómo sacan delta I? Díganme. X menos G de A. G de X menos G de A, muy bien, ahí está. ¿Ven? G de X menos G de A. ¿Sobre? X menos A. X menos A, perfecto. Y ahí tienen el cociente incremental. ¿Ven? Ahí tienen el cociente incremental. Esto era la pendiente de la recta tangente, que si nosotros tomamos límite cuando X tendía a, límite cuando X tendía a, o sea, cuando X se viene acercando a este valor A, de ese cociente incremental, ¿qué me daba como resultado ese límite? La pendiente. Ajá, o sea, pero ¿qué sería esto? La definición de qué sería esto. De la derivada, ¿no es cierto? Y la derivada, valuada en ese punto A, que representaba la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que representaba la pendiente de la recta tangente. Vamos a tratar de hacerla acá. Vamos a suponer que esta sea la recta tangente. ¿Eh? Esta que está acá es la recta tangente. Bueno, ahí está, che. Ahí está la definición de derivada para una función que depende de una sola variable. ¿Ustedes quieren que les mande esa captura también o no? Y sí, profe, porque Bueno, ahí se las paso. nunca está de más. A ver. Ahí está. Un repasito de concepto de derivada. Listo. Buenísimo. Vamos a seguir compartiendo. Entonces es un repasito para que podamos entender el concepto. Mira, sigamos. Ya sabemos, ya hemos recordado de dónde venía este concepto de derivada. Ahí está. Ahora mira, nosotros hemos definido a g de x cuando la función f, ¿no es cierto? ¿Qué le habíamos hecho a la función f nosotros? A la i, ¿qué habíamos hecho con respecto a la i? ¿Qué hicimos con la i? La fijamos. A la i la fijamos, exactamente. La i pasa a ser una constante. Ahora decime, ¿qué pasa si yo valúo a en la x? ¿Cómo va a quedar esto que está acá? F de A y B. de f de AB. Perfecto. F de AB. Entonces, si vos a g de x ya g de a lo reemplazas ahí, mira, ahí. Acá a g de x y acá a g de a, fíjense en qué se obtiene. Se obtiene lo que está acá abajo. Esto sería g de x y esto sería g de a. Y esto, chicos, no es ni más ni menos que la definición de la derivada parcial de una función que depende de dos variables respecto de una de las variables, que en este caso la variable es x. Ahí está, ahí está. Y ahora, me gustaría que veamos qué representa geométricamente esto, ¿no? Acá hay un grafiquito, pero nosotros lo vamos a hacer en el GeoGebra, lo vamos a hacer en el GeoGebra para que ustedes lo vamos a ir construyendo al concepto juntos. Fíjense en que acá tienen diferentes notaciones, ¿ven? Derivada parcial de f respecto de x evaluada en AB, f mayúscula, ¿no? Acá nosotros le ponemos un prima, f' de x evaluada en AB, ¿ven? Estas son diferentes notaciones para definir la derivada. Bueno, me gustaría que ahora hagamos la interpretación geométrica, pero en el GeoGebra. Mire, ahí voy a abrir el GeoGebra. 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 Ahí voy a abrir el GeoGebra.
Ahí comparto la pantalla. Ahí está. Perfecto. Fíjense, lo que vamos a hacer nosotros acá, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a poner una función como z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esa superficie? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba superficie? Paraboloide. Ajá, paraboloide. Elíptico, ¿no era? En ese caso es circular, En ese caso es circular, está bien. Fíjate, Lo corta. Sí, circular. ahí se puede ver si usted hace un corte con un plano, ¿no? Las curvas de nivel, ¿se acuerdan? Lo que obtenemos son las trazas que son circunferencia, por eso se llama paraboloide circular. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a marcar un punto en el plano y vamos a elegir, a ver, el punto, podría ser el punto 1, 1. 1, 1. Ese punto. Ese es el punto en el plano. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven que están ahí está en el plano XY? ¿Sí? Ahí está el punto, en el plano XY. Y ahora yo quisiera sacar la imagen de ese punto. ¿Cuál sería la imagen de ese punto? ¿Qué pasa si yo reemplazo el 1 en la X y el 1 en la Y en la función? No va a quedar igual a 4. A menos 2. No. Quiero decir, ¿Cuánto? 2 positivo, perdón. 2 positivo. O sea que tenemos el punto en el espacio, sería 1, 1, 2. Ahí pueden observar que es un punto de la superficie. ¿Está bien? Miren, es un punto de la superficie. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a fijar la I. Voy a fijar la I. Y a la I, ustedes tenían el punto. El punto era 1, 1. ¿Sí? Este es A y este es B. Y yo lo que quiero hacer es fijar la I. Entonces voy a fijar la I haciendo I igual a B, que en este caso, B ¿cuánto vale? 1. Entonces I igual a 1. ¿Cómo fijo eso acá? Bueno, miren, lo que voy a poner, ahí voy a hacer I igual a 1. ¿Y qué obtuvimos? Un plano. Un plano. Plano que intersecta ese punto. Un plano que contiene al punto. ¿Y ese plano es paralelo a quién? Al eje. XZ. No, al eje. Al plano XZ, quiero decir. Es paralelo al plano XZ. ¿Cómo se llama? ¿Qué ecuación tiene ese plano XZ? Igual a 0. Excelente. Ahí está. Mire. ¿Son paralelos o no? Mire. ¿Ah? Sí, bro. Son paralelos. Son paralelos los planos. Ahora, ¿qué vamos a hacer, che? Yo lo que quiero hacer acá, ¿no? Es ver qué representa las derivadas geométricamente. Y la derivada geométricamente, ¿qué representaba en análisis matemático 1? ¿Qué representaba la derivada geométricamente en análisis matemático 1? En una función escalar. La pendiente de la recta tangente pasa por un punto. La pendiente De la recta tangente que pasa por tal punto. Exactamente, la pendiente de la recta tangente, exactamente, la pendiente de la recta tangente en ese punto. Buenísimo, la pendiente de la recta tangente en ese punto, tangente a la curva, ¿no es cierto? Bueno, mira, quiero que veamos esto, fíjense. Yo acá, ¿qué pasa? Ese plano igual a 1, ¿cómo? No veo su pantalla, profe. ¿No? A ver, perdonen, che. Perdón, gracias. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahí está, gracias, che. Mira, ahora fíjate.
quiero que ustedes me digan, el plano y igual a 1 con la superficie se intersectan. Y la intersección de este plano con la superficie me da una curva. ¿La ven ahí la curva? Sí, ¿La ven? Sí. Bueno, esa curva tiene como ecuación, lo que acabamos de ver en la definición, esa curva es la gráfica de la función g. Esa es la función g. Ahora, fíjate. Acá, nosotros, la derivada, recién hemos hecho un pequeño repaso que geométricamente, primero, la derivada. Por definición, es el límite del cociente incremental con el incremento del x tiende a 0, ¿no? Si esa derivada existe en ese punto que estamos analizando, tangente a la curva pasa una recta tangente a esa curva, ¿sí? Y la recta tangente tiene una pendiente. La pendiente es el valor de la derivada, ¿eh? O sea que acá yo tengo, fíjate, una recta tangente a esa curva que pasa por ese punto. ¿La ven? ¿La ven ahí? Esta sería la recta tangente a la curva de esta función g que pasa por ese punto de coordenadas 1, 1, 2. Entonces, ¿qué me representa? A ver si alguno se anima a decir qué me representa la derivada. ¿Eh? ¿Sí? Mira. Al punto B, ¿qué opinan? ¿Se entiende lo que acabo de poner acá o no? Miren, ¿pueden leer? La derivada representa geométricamente la pendiente de la recta tangente al punto B de la gráfica de la función g. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea que, ¿qué estamos diciendo? Que esta recta que está acá, esta recta tangente, esta es la recta tangente. ¿Qué Esa es la sería, recta profe, tangente. de la gráfica de la función g? Y esta es la g, mirá, esta es la función g. ¿Y cuál es la función? La curva. Esta. Ah, La curva, ¿y esa curva de dónde sale? A ver si alguno no, se anima. me confundí con la superficie. No. ¿Esa curva de dónde sale? De la intersección con el plano. Exactamente, ¿no? G es la gráfica. ¿Gráfica de qué? De la intersección con el plano, ¿o no? De la función con el plano. Sí, de la intersección Del plano De la y igual a 1. Y el plano es igual a 1. entre el plano y igual a 1 y ¿qué cosa? Y la superficie es z igual a... Y la superficie, muy bien. Exactamente, y la superficie. Perfecto, en este caso del paraboloide, ¿no? Perfecto. ¿Cómo vamos, che? ¿Van entendiendo, no van entendiendo? Díganme, por favor. ¿Cómo vamos? Adrián, Sí. una pregunta. Sí. Disculpe la ignorancia, pero ¿de dónde saca los puntos A y B?
El punto A y B, ese te van a dar cuando que te pidan calcular la derivada evaluada en tal punto, ¿sí? Ah, bien, perfecto. En este Eso lo caso, entendí. viste que yo dije, mira, vamos a calcular, en este caso, las rectas tangentes en el punto 1, 1, en el plano, ¿viste? Ese te van a dar las coordenadas del punto en donde a vos te piden que evalúes la derivada. Ah, bien, Evalúes. perfecto. Gracias. Ahí les paso la captura al grupo, chicos. Ahí va. Ahí les tiene que haber llegado. Buenísimo, entonces, mira, ahora, esa es la derivada respecto de X. ¿Cómo haríamos nosotros la derivada respecto de Y? ¿Qué dicen? ¿Cómo haríamos la derivada respecto de Y? Fijando la X. Exacto, bien, empezamos bien. ¿Sí? Ahí está. Ahora fijamos X igual a A. Con lo que la función depende exclusivamente de la variable Y. Ahí está, mirá, la función. F de ahí, ¿ves? Que ahora no le hemos llamado, ¿qué? ¿Cómo le llamaron ahí? H. H, exactamente. H de I porque I es la variable, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la derivada ahora? Va a ser el límite cuando I tiende a B del cociente incremental. Sería delta H sobre, en este caso, delta I, ¿eh? Delta H sobre delta I. Y ese delta H es H de I menos H de B sobre I menos B. ¿Eh? El límite cuando I tiende a B de ese cociente incremental es la derivada parcial valuada en B, es la derivada parcial respecto de quién, de Y o de X. ¿Qué dicen? Fíjate, acá la variable es Y, no es X. ¿Es la derivada parcial respecto de X o respecto de Y? Respecto de I. Respecto de Y, sin miedo, sí, respecto de Y. O sea que acá, fíjense, acá faltaría poner, ¿no es cierto? Ahí está, respecto de Y. Ahí estamos derivando, derivando respecto de Y. Bueno, ahí está, fíjense, ¿ven? Lo mismo, es análogo a lo que acabamos de ver nosotros con respecto a la variable X. Y estas son las otras formas de denotar a las derivadas. Me gustaría que a esto, ahora, en el mismo gráfico que hicimos recién, hagamos la derivada parcial respecto de Y. Vamos al GeoGebra, un ratito. A ver. Ahí está. A ver, chicos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora, che? Pues yo quiero trabajar con la misma función, con la misma función, en el mismo punto, Nada más que ahora yo no quiero trabajar de la misma manera, ¿pero por qué? Porque ahora quiero calcular la derivada respecto de Y. Y si quiero calcular la derivada respecto de Y, ¿qué acabamos de decir nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con la X si quiero calcular la derivada respecto de Y? Dejarla fija. Fijarla, ajá. Como constante. Y ponemos X igual a 1, ahí está. ¿Ves? Ahí estamos fijándola. Fíjate. Este plano X igual a 1, ¿a qué plano es paralelo? Al Y, Z. Ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Qué ecuación tiene ese? X igual a 0. X igual a 0. Ahí está, muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasó ahora, che? ¿Qué pasó acá? Fíjate, ese plano X igual a 1, ¿qué le hizo a la superficie? Ese plano X igual a 1. Lo cortó. Bien. ¿En qué? ¿Y qué le hizo? Ahí lo corta, lo atraviesa, lo intersecta.
¿Y en qué se formó ahí? Una curva. Una curva. Una curva, perfecto. Este plano con la superficie forman una curva. Muy bien, muy bien. Esa curva, ¿saben cuál es la ecuación, ¿no? De la función cuya gráfica es esa curva? Es lo que acabamos de ver nosotros. Esta sería la función h, que depende de la variable y. Esa es h de i. Esa es h de i. Buenísimo. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? Por ese punto, tangente a esta curva, pasa una ¿qué? Una recta. La Una recta recta tangente. La recta tangente. Esta sería la recta tangente. Perfecto. Esa es la recta tangente. Buenísimo. Esa recta, ¿qué relaciona? O sea, la derivada con la recta tangente. ¿Qué tienen de común? ¿Cuál es la relación? La pendiente, profe. Bien, bien, perfecto. O sea que la pendiente de esta recta, ¿no? La pendiente de esta recta, ahí podemos anotar eso, su pendiente es, ¿qué pongo acá, chicos? Su pendiente es, ¿qué cosa? ¿La derivada? La derivada de la función respecto a un punto. Exactamente. A ver, Es la derivada parcial respecto de i valuada en el punto 1, 1. Eso sería, la derivada parcial respecto de i valuada en el punto 1, 1. Entonces, eso representa geométricamente la derivada parcial. ¿Van entendiendo? ¿Se va complicando? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Hay algo que quieran preguntar? No, profe. ¿No? Ahora vamos bien, profe. Bueno. Entonces, yo tengo una función que depende de dos variables, por ejemplo, x e y. Si yo quiero calcular la derivada, tengo que calcular las derivadas parciales. Puedo calcular la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de x, ¿qué tengo que hacer? Mantener constante la y. Si quiero calcular la derivada parcial respecto de y, tengo que mantener constante la x. Ahora, así como para hacerlo rapidito, para nosotros, a ver, miren, esto lo vamos a borrar. Nosotros recién habíamos visto acá lo que hicimos en el espacio, ahí está. Bueno, una gráfica, ¿no? Una superficie. Y en particular hicimos una superficie, un paraboloide circular. No va a salir tan bien con el GeoGebra, pero hay que ponerle onda a esto, Ahí está. Bueno, fíjate. Acá hemos definido un punto, ¿no? De coordenadas en el plano AB. Un punto de coordenadas AB. Ahí está AB. Y si yo quise recién calcular la derivada parcial de la función respecto de la variable x, lo que hicimos nosotros acá, ¿qué es? Por acá, trazar un plano. ¿Ese plano qué ecuación tiene? Ese plano. X igual a 0. No es x igual a 0. Mira, ¿y qué es paralelo a X igual a A. X igual a A. Muy bien. Este es el plano. X igual a A. ¿Qué es paralelo a quién? ¿Al plano? Y Z. Exactamente. El plano X igual a 0. ¿Qué le hizo ese plano a la superficie? ¿Qué le hizo ahí? La intersectó. La intersectó y
se forma acá una curva. ¿Ven? Se forma ahí una curva. Y acá, sobre esta curva, hay un punto, que hay un punto B, en el gráfico recién salía B. En ese punto, ¿qué pasa por ahí, por ese punto? ¿Qué pasa? La tangente. Una recta tangente, muy bien. Por ese punto pasa una recta tangente. Ahí. A ver. Ahí estaría más o menos ahí la recta tangente. Perfecto. Ahí está la recta tangente. Buenísimo. Muy bien. Perfecto. O sea, escúchame, esa recta tangente es tangente a esta curva, ¿no? Es tangente a esta curva en ese punto B. Y esa recta tangente se encuentra ¿en dónde? En el plano de ecuación x igual a A, ¿sí? Donde la x es una constante y lo que estaría variando acá es y. Entonces, la pendiente de esa recta tangente, ¿qué me da a mí? La pendiente de esa recta tangente. ¿Qué me da? ¿Qué sería la pendiente de esa recta tangente? Y la derivada, ¿no? La derivada. Sí, bien, es la derivada. ¿Respecto de x o respecto de y? Piensa. Respecto De X. de y. Ahí lo manda xy, che, como para no errarle. ¿Es de x o de y? De Y. De y, bien. ¿Cómo te das cuenta que es de y? Porque el estás- plano es X. constante, o sea, Claro. pone estás x igual a constante. manteniendo, muy bien, estás manteniendo la variable x constante. Y estás haciendo el límite del cociente incremental exactamente. En este caso, a la función, a esta curva, nosotros la habíamos llamado h. Entonces, lo que están haciendo ustedes es el límite del cociente incremental, delta h sobre delta i. Perfecto, muy bien. O sea que la pendiente de esta recta representa acá, su pendiente habíamos puesto, ¿no? Es la derivada de la función respecto de la variable y. Es la derivada parcial respecto de y valuada en el punto 1, 1. Bueno, ahí está. Esto es lo que pasa geométricamente. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que calculemos nosotros la derivada. La vamos a calcular la derivada. Déjenme acá, les paso. Listo. Ahí les mandé la captura. Y vamos a continuar con esto. Ya está. Esto es lo que acabamos de ver nosotros recién. Miren. Y acá lo que vamos a hacer es calcular la derivada parcial de la función analíticamente. Analíticamente. Fíjense. Miren. Acá. Para calcular la derivada, ¿no es cierto?, de la función respecto a la variable x, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que teníamos que fijar a quién, miren. ¿A quién teníamos que fijar? Ahí. Ahí. Esta es la función, esta que está acá, es la función que me dan para calcularle la derivada parcial. Y este es el punto. Ese sería A, que habíamos visto nosotros, y este sería B, que también habíamos visto, ¿no? Entonces yo quiero calcular la derivada parcial respecto de x. Tengo que fijar la y. Y la y la fijo haciendo ¿qué cosa? Y igual a b, que en este caso y vale 2. Por eso acá aparece, ¿ven? 2. Buenísimo. ¿Y esto qué sería? ¿Qué sería esto? El punto, bro. Esto sería, sí, lo de arriba sería vendría a ser todo el cociente incremental, ¿no es cierto? ¿Cómo le habíamos llamado? Una preguntita.
cuando nosotros fijábamos la y, esa función, ¿cómo la habíamos llamado? G de X. H. G, muy bien, ahí lo dijeron. Es G, perfecto. Y cuando calculamos la derivada parcial respecto de y, la habíamos llamado H. O sea que acá, esto que está acá, chicos, eso sería el delta G. Y este sería el delta X. Bueno, ¿cómo se calcula este f de x2, che? F de x2. Bueno, se reemplaza a la y por 2. Acá tenés y, mira, acá tenés y. Entonces ahí tendríamos que reemplazar la y por 2, ¿ven? Y después f de 1, 2 sale de evaluar el punto 1, 2 en la función. A la x la reemplaza por 1 y a la y reemplaza por 2. ¿Qué te queda? Ahí te quedó, mira, x cuadrado más 2x por 2, que sería 4x. Ahí está. Y esto te da como resultado 5. Y fíjate vos que queda un límite que nosotros hemos trabajado en análisis matemático 1, un límite que depende de una única variable. Si nosotros ahí, ¿qué pasa si damos paso al límite? ¿Qué dicen? ¿Cuánto dará esto si doy paso al límite ahí? No, una indeterminación nos daría. 0 sobre 0. 0 sobre 0, da una indeterminación, bien. Y acá, fíjate, hemos factoreado el numerador, hemos simplificado x menos 1 y me queda x más 5, que si doy paso al límite me da 6. F' de x, valuada en 1, 2, es igual a 6. Esta sería la derivada. Esta sería la derivada. El Eso valor sería- de la derivada. Profe, si lo hacemos de esa forma, sería por definición. Esta es por definición, muy bien, que es lo que acabamos de ver, eso es por definición, sí, sí. Y ahora, por definición, vamos a calcular la derivada respecto de y. ¿Qué se hace ahora si voy a calcular la derivada respecto de y? Fijamos X. Fijamos Hace la constante a X. exactamente. O sea que a x le hacemos, ¿qué valor le damos a x? Uno, va. Claro, x igual a 1, sí. Entonces, a x, ¿no es cierto?, lo reemplazas por 1 para calcular acá el f de 1i. Ahí está. Y esto sería f de 1, 2, que sale de reemplazar x por 1 y por 2. Ahí está. ¿Y esto qué me da? ¿Qué me da esto? 1 más 2i menos 5, que si vos resolves te queda 2i menos 4, que si sacas factor común 2, te queda 2 por i menos 2 sobre i menos 2, se resuelve y te da 2. Esta sería la derivada respecto de i. Esa es la derivada respecto de i. Buenísimo. Las derivadas tienen que dar iguales, fíjense. No. No dan iguales, no necesariamente. Puede que sí y puede que no también, pero no es necesario que las derivadas sean iguales. Eso que acabamos de ver nosotros es cómo se obtiene una derivada por definición, así como lo han visto en análisis matemático 1. Pero mira cómo se los calcula las derivadas de forma rápida. La función, a ver, acá donde está, ahí está. La función era x al cuadrado más 2xy. Fíjate, la función era x al cuadrado más 2xy. El punto en el cual queremos calcular la derivada es el punto 1, 2. Bueno, miren, vamos a derivar respecto de x y vamos a derivar respecto de y. Yo quiero derivar esta función que es la suma de dos términos. ¿Cómo derivo esto? Díganme. ¿Cómo derivo eso? Respecto de x. 2x al cuadrado. X. 2x. 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 Ahora quiero derivar esto que está acá, ese término. Pero ese término, miren, 2xy, Sería 2i. 2xy
es lo mismo que poner 2i por x. ¿Es lo mismo o no? Aplicando la propiedad conmutativa. Es lo mismo. ¿Qué es esto? Una constante. Una constante. Si esto es una constante, la derivada, ¿se acuerdan cuando ustedes veían constante por x? La derivada era la constante. Entonces, ¿cómo daría la derivada de esto? Doy. Ahí lo dijo Sebastián, creo yo. 2i, profe. 2i, perfecto. 2i. Ahora vamos a derivar respecto de i. Miren, ¿esto tiene i? ¿Este término tiene i? No tiene i. Cero. Esto no es 1. ¿Esto qué sería? Cero. Pero porque es una constante. No. Sería una constante cuya derivada es 0. Bien. Claro. O sea que esto sería 0. Ahora tengo que derivar 2xi. 2xi. La variable es i. Entonces, ¿esto qué es? La constante. Una constante. Una constante. ¿Y cómo derivan c por i? 2x queda, solo la constante. Quedaría 2x. 2x. Ahí está. Ahora vamos a evaluar en el punto 1, 2. Vamos a evaluar en el punto 1, 2. Disculpe. Ahí está. Miren. Acá, ¿qué me dicen ustedes que ponga ahí? A ver. 2 2 por 1. por 1 más 2 por 2. 2 por 2. Y esto nos da 6. Y acá 2 por 1. 2 por 1. Y esto nos da 2. ¿Ven? Ahí está. Fíjate que lo que hicimos nosotros por definición lo hemos trabajado de una manera mucho más sencillita. Pero es necesario que ustedes vean de dónde viene el concepto de la derivada, o sea, cómo se trabaja con las derivadas por definición. Más sencillo y más rápido, ¿no, profe? Puede ser. Más rápido. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Han entendido esto? ¿No han entendido? Díganme, ¿hay algo que no hayan entendido? Sí. ¿Puede volver a explicar? No me quedó bien claro. Bueno, ¿todo? Sí, por favor. Bueno, mira, vos ves acá la función, ¿qué dice ahí? X al Vamos a hacer cuadrado una cosa, más- a ver, para que acá, ahí, fíjate. Vos tenés esta función, que en este caso es la suma de x cuadrado más 2xy, y querés calcular la derivada y evaluarla en el punto 1, 2. Para ello, para calcular las derivadas parciales, vos, si querés calcular derivada parcial respecto de y, lo que tenés que, respecto de x en este caso, tenés que tener constante la y. Y si querés calcular la derivada parcial respecto de y, tenés que hacer constante la x. ¿Hasta ahí vamos bien, Jorge? ¿Estás entendiendo eso? ¿Ajá? Sí. Bueno, mira, si vos vas a derivar respecto de x, ese término, ¿tiene x? ¿Tiene variable x ese término? Sí, variable X, sí. Bueno, ¿cuál es la derivada de ese término respecto de x? 2X. 2x, sí, no lo dudes, 2x, ¿no? Esto sería, ¿qué utilizaste ahí? X a la n, ¿verdad? Lo que sale en la tabla como X a la n. Bueno, ahora hay que derivar eso. Mira, hay que derivar eso. Vos tenés 2xy, vos querés derivar esto. Pero ¿qué ocurre? Querés derivar respecto a la variable x. Entonces yo lo voy a acomodar. Voy a poner 2y por x. Esto es una constante. ¿Sabes por qué esto es una constante? Porque yo quiero derivar respecto de x y esta es la variable. ¿Y cómo derivabas vos? ¿Cómo sale en la tabla? Fíjate, la derivada del producto de una constante por x. ¿A qué es igual? A la constante. A la constante. Y bueno, si vos estás derivando respecto de x acá, y esto sería c por x, la constante por x, ¿cuál sería la derivada de 2y por x? 2Y. 2y. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
Perfecto, muy bien. Y ahí calculaste la derivada respecto de x. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es derivar a la misma función, pero ahora respecto de la variable y, manteniendo constante la x. Entonces yo quiero derivar respecto de y, la x es una constante. Decime, ¿cómo derivarías vos eso respecto de y sabiendo que la x es una constante? 2x. No, No, si es una no. constante, ¿Cuál es la derivada de una constante, Jorge? 0. Cero. Entonces, si esto es una constante, esto es cero derivado. Ahora, si vos tenés 2xy, yo quiero derivar respecto de la variable y. Entonces, ¿qué es esto, Jorge? Si yo quiero derivar respecto a la variable y, Eso ¿qué sería una sería eso? constante. Una constante. ¿Y cómo derivas vos el producto de una constante por una variable, que en este caso sería constante por y? ¿Qué te quedaría? Quedaría la constante, que serían 2x. Y ahí está. ¿Lo ven? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí, profe. No entendía Bueno, bien el tema de las constantes. Eso. perfecto, perfecto. Vamos a hacer un montón de ejercicios, así que ya vas a aprender. Mire, a ver, eh, ya les paso esto al grupo. ¿Cómo? Acá está, no podía encontrar el grupo, che. Bueno, miren, Profe, sí. ¿podría poner el enlace del grupo en el chat así yo me pueda agregar, profe? Me faltaría agregarme en el grupo de WhatsApp. Ah, sí, sí, cómo no. ¿Quién está hablando? Cejas. A ver, eh, vamos a continuar, pero vamos a hacer unos ejercicios. A ver, ahí vamos, sí. Seguimos nomás. Eh, la grabación. Ahí está. Bueno, se nos complicó un poquito la vida, che, la tarde. Miren, tenemos que encontrar la derivada respecto de x. Tenemos que encontrar la derivada respecto de x. Y esta función, ustedes ven esta función, ¿no? Uno se asusta, pero dice, para, a ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué tengo ahí? Un producto. Tengo un producto. Y bueno, a mí me piden calcular la derivada respecto de x. Esta función sería u y tiene x. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Tiene x esa función. Y esta función también tiene x. Y miren, esto sería la derivada de un producto. ¿Y cómo le hacíamos la calculadora? ¿Se acuerdan? Mera La derivada de derivada u. de u. ¿Está bien? Sí, ¿Vamos bien?
¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a derivar, che. Vamos a derivar. Miren, ¿cómo derivan esto? Porque dice U'. Tengo que derivar E a la eso. U. E a la U, sí, señor. Es E a la U. Por U. Sí. Sería 4. Por la derivada de U. Bien, por la derivada de U, por la derivada de esto, ¿no es cierto? Eso tengo que derivar. Y eso lo tengo que derivar respecto de quién? De la variable X. De la variable X. Bien, entonces yo, a ver, che, eso lo tengo que derivar respecto de X. Y me conviene acomodarlo por ahí. Y sí, capaz que sí. Fíjate, ahí yo podría poner 4 seno de I por X. ¿Está bien o no? Todo eso sería la constante. Exacto, bien. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? 4 seno de I. 4K por U. K por Seno. X, quiero decir. K por X. Quedaría K o C. Bien. Perfecto. ¿Qué sería esto, che? ¿Qué sería esto? U derivada. La derivada de U. Perfecto. Este es U'. Muy bien. Es U'. Por. Por B sin derivar. Perfecto. Listo. B sin derivar. Muy bien. Ahí está, mira. Yo se los voy separando para que cuando ustedes estén repasando, sepan qué es cada cosa. Más. Vamos. U sin derivar. U sin derivar. Buenísimo. O sea que E a la 4X por seno de I. Buenísimo. Ahí está U sin derivar Por B derivado, que sería por B derivado. Y acá Sería vamos a derivar B. Así a simple vista. Yo tengo que derivar esto. ¿Cómo lo leen a eso? Coseno de, ¿no es cierto? Coseno de U. Entonces tengo que fijarme cuál es la derivada del coseno de U. Vamos. Coseno de U por. La derivada del coseno de U, ¿cómo es? No, perdón. Menos seno de U por U'. Menos, bien, menos seno de U por U', por esto, che. Por eso, yo tengo que derivar ese paréntesis. ¿Cómo derivan de X a la cuarta? 4X al cubo. Y lo otro una constante. Muy bien, o sea que la derivada de este, 0. 0. Excelente. Ahí está. ¿Eh? Este sería B'. ¿Mm? Muy bien. Mira, una función que no sabíamos cómo derivarla. Fíjate que no es tan complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ver. Yo tengo que derivar esto. Entonces, esta es una función y esta es otra función. Esto es un producto. Entonces, U por B. ¿Cómo se deriva U por B? U derivado por B más, y acá al revés, U sin derivar por B derivado. Bueno, yo tengo que derivar eso. ¿Respecto de qué variable? Dice ahí, respecto a la variable X. ¿Y cómo derivo respecto a la variable X? Bueno, ¿esto qué es? Es E a la U. Entonces la derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. Pero esa U la estamos derivando respecto de X, no se olviden. Entonces, ¿qué hicimos acá? Esto lo hemos acomodado para que sea más fácil. Puse el seno de I con el 4, que es una constante, y esto sería constante por X. Y la derivada de constante por X, la constante. Listo. Por el otro sin derivar. Más ahora la U sin derivar, y tengo que derivar el coseno de U, que es menos seno de U por U'. No se olviden que estamos derivando respecto de X. ¿Cuál es la derivada de X a la cuarta? 4X al cubo. ¿Cuál es la derivada de 3X a la quinta? 0, porque no tiene X. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, ¿Sí? perfecto. Y ahí, profe, disculpe,
¿En qué Sí, punto sí. estaríamos analizando para... No, yo no puse ningún punto. Más que nada, si ponemos un punto, ¿viste? Yo les doy un punto, la evaluamos en ese punto, ya empecemos la X y la Y por el punto y chao, ¿viste? Pero acá es como para que vamos aprendiendo el procedimiento de derivación. ¿Eh? ¿Cómo hacer la derivada respecto de Y? Sí, perdón. No, mire, vamos a hacer la derivada respecto de Y. ¿Esto tiene Y? Sí. ¿Esto tiene Y? Sí. Perfecto. Entonces U por B. Es U por B. Buenísimo. Bueno, vamos a derivar eso. Es E a la U. La derivada de E a la U es E a la U por U'. Pero con respecto a qué estamos derivando nosotros ahora. Respecto a I. Con respecto a I. Respecto a I. Si estamos derivando con respecto a I, acá, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo acá voy a poner, fíjate, 4x por seno de I. ¿Qué sería esto? Constante. Bien, ¿y esto? La función. La función. Constante por función. ¿Cómo calculamos la derivada de una constante por una función? C por U. C por U. ¿Y cuál es la derivada de C por U? C por U'. Bien, C por U', dale. C por U'. Bien, este es C, che, este es U. Dale, digan, vamos. La constante. No sé, digan, vamos. Ya les dije yo cómo es. Claro, Me iría dice la constante. iría ¿Sería la eso? constante por U, que sería seno de I. Sería la derivada de seno de I, sería coseno de I. Coseno de I. Ahí está. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno. Hay que repasar derivadas. Hay que repasar derivadas. Si no sabemos derivar, no vamos a andar bien. Tienen que saber derivar e integrar en análisis 2. Es como derivar e integrar, tiene que ser como sumar. Algo así. Tienen que hacerlo de goma esto. Repasen derivada. Bueno, listo. Esto es U'. U'. Sigamos. Por B. Sin derivar. Coseno. Buenísimo. Listo. Ahora, más U sin derivar. Perdón, esto lo escribo. Más U sin derivar. Listo. ¿Por qué? B derivado. Menos coseno. Menos seno. Ya que viene B'. B derivado, muy bien. La derivada de coseno de U es menos seno. Perfecto. Menos seno de 15 y a la cuarta. Ahí. Menos seno de U por ¿qué se viene ahora? La derivada de U. Ajá. Hay que derivar con respecto a Menos 15 por I a la cuarta. 0 menos. Perfecto. 0 menos 15i a la cuarta. Quedaría menos 15i a la cuarta. Y este que está acá sería B'. B'. Ahí está. Fíjate, ahí hemos derivado a la función f respecto de x respecto de y. Estas se llaman las derivadas parciales. Buenísimo. ¿Hay alguna duda de este ejercicio en particular? No, profe, habría ¿No? que tener bien en cuenta, digamos, los conceptos, como dice usted, repasar bien.
estar bien afilado. Hay que repasar tiene que Hay que agarrar tal estudiar. derivada. Lo que hizo usted, profe, al principio de cambiar de lugar, eso lo podemos hacer si queremos o no, digamos, depende como queramos nosotros. En el Esto de exponente, acá, cuando puso 4x por seno de y después al revés. sí, es hasta que agarren, viste, la habilidad para derivar. Sí, 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 ahí le dije, miren, fíjense, acá de una, ¿no es cierto? Uno se da cuenta cómo es la derivada, ¿no? Porque está en esto. Pero hasta que agarren Sí, ustedes sí. esa habilidad, viste, no me molesta para nada que ustedes a esto hagan ese, ¿eh? Por ejemplo, acá quiero derivar con respecto a y, 4x es una constante y esta es una función. Y recién queríamos derivar respecto de x, que pusimos a 4 seno de y al principio y después la x. Entonces esto es una constante, ¿ves? Eso si les sirve a ustedes, bienvenido sea, ¿eh? Pero esto ya van a ver de tanto hacer ejercitación, de tanto ejercitarse, van a agarrar la habilidad y lo van a hacer al toque, después no va a hacer falta que hagan eso, ¿eh? A ver, ahí está. Ahí les mando los cortos. A ver, esperen un cachito. Tendríamos que, a ver, vamos a, vamos a hacer un par de ejercicios prácticos. ¿Cómo la van llevando, che? No con respecto a análisis 2, sino con respecto a las otras materias. ¿Cómo van? Bien, por Está suerte, bien por el momento. Ajá, buenísimo, buenísimo. Uy, esto qué.
Bueno, listo. Oh, madre mía. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a calcular las derivadas parciales de esta función respecto de x y respecto de y. A ver, hagan ustedes en su carpeta, les doy 5 minutitos. Dale. Acá vamos a poner. Ahí está. Bueno. Perfecto. Buenísimo. Entonces, miren, vamos a corregir lo que hicieron. Acá nosotros tenemos que encontrar la derivada parcial respecto de la variable x de esta función, que sería en este caso un producto de dos funciones, donde esto sería u y esto sería b. Son dos funciones, ya que, fíjense, los dos tienen x. Entonces tenemos que hacer la derivada de un producto. Deriven eso, por favor, respecto de x. ¿Cuánto les da? 6x. 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 Por el otro sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada de e a la u. Díganme, ¿cómo les digo? E a la u. Por U prima. ¿Sí? Bueno, digan. ¿Cuál sería? X. No, y. Cuadrado. Y cuadrado, perdón. Y cuadrado. Perfecto. Miren, esto, ¿no es cierto? Sería u, e a la u, ¿no? Yo tengo que, para hacer el u', fíjate que ahí dice x por y cuadrado, que es lo mismo que poner y cuadrado por x, propiedad conmutativa del producto. Fíjate, yo tengo que derivar respecto de x, entonces, ¿qué sería esto? Una constante. Una constante. Y si teníamos la derivada de una constante por x, la derivada era la constante, o sea que en este caso es y cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe. U' por b más u por b'. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hacer la derivada, vamos a hacer juntos las derivadas respecto de y. Vamos a derivar respecto de y. Fíjate, ¿cómo haríamos esa derivada? A ver. K por U. Exactamente, yo también la haría así. K por U. ¿Por qué es K por U? A ver. Porque el estamos primer trabajando en función término de no I. tiene variable y. Claro, en I no O sea, tenemos. el primer factor no tiene y, entonces esto sería una constante. Y la derivada de una constante por una función, ¿a qué era igual? K por U prima. K por U'. En este caso, K sería 3x al cuadrado. Por la derivada de e a la u. Por la derivada de e a la u. ¿Y cómo derivamos acá? Fíjense, en este caso, e a la u. Ya esto, E a la La U. U por U'. sí, perfecto. Bien, 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 bien. O sea que acá sería e a la u por U'. Por X. No. Mirá, tenés x por y cuadrado. Esto sí es una constante, pero esto no es una, Esto sería una función, che. Fíjate. Constante por función. Digan, Sería, ¿cómo?
2i sería. 2i. A ver, 2 Sería una constante. 2x, profe. Sería X 2x. X Por 2i. por por 2y. Perfecto. O 2xy, como dijeron por ahí, que también está bien. ¿Eh? ¿Se entendió o no se entendió esto? Entonces, Sí. Yo sí, profe, pero lo hice al revés a todo. Me confunde con las constantes y todo ese tema. ¿en cuál? Yo lo hice así, pero al revés, digamos. El de fx lo hice en fi y el de fi lo hice en fx. Se me Estamos confunden a mí las jodidos. constantes. Ahí sí que estamos jodidos, che. Porque si vos estás derivando respecto de x, si vos estás derivando respecto de x, ¿qué es la y? Constante. Exactamente. Si vos estás derivando respecto de x, la y es una constante. Entonces, acá, mira, para explicarte eso así rapidito de nuevo. ¿Cuál es la derivada de esta función respecto de x? Mira, ¿cuál es la derivada respecto de x de eso? Y 6x, ¿sí? Sí, bro. Bueno, y ahora tenés que derivar esto respecto de x, donde la y es una constante. Entonces vos tenés que derivar eso. ¿Y cómo lo vas a derivar? Mira, vos tenés e a la x y cuadrada. Si vos tenés que derivar respecto de x, yo te sugiero, esto es una sugerencia, que hagas por ahí los cambios necesarios para que sea mejor para vos, para identificar cómo es la derivada en este caso. O sea, ¿cómo vamos a derivar? Por ejemplo, si yo estoy derivando respecto de x, yo ya sé que esto es u. Yo ya sé que esto es u. Entonces, cuando vaya a derivar eso, es e a la u. ¿Y cómo es la derivada de e a la u? E a la u. Y ahora se viene el u', exactamente. ¿Cómo derivas esto vos respecto de x? Si nosotros decimos, escucha bien, queremos derivar respecto de x, ¿qué es la y para vos? Una constante. O sea que yo a esto, yo lo podría poner tranquilamente como y cuadrado por x, ¿o no? ¿Qué decir? ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, es lo mismo. ¿Qué sería esto? Mira, ¿qué sería eso? ¿Qué sería el y cuadrado? Si vos estás derivando respecto de x, si estás derivando respecto de x, y al cuadrado, ¿qué sería? Una constante. Constante. Entonces, vos, fíjate que acá, esto sería el producto de una constante por x. Entonces, ¿cómo derivabas vos 2 por x? Y la derivada era 2. ¿Cómo derivabas 7 medios por x? Y la derivada era 7 medios. ¿Entendés o no? Sí, sí, profe. Entonces, Sí, nada más que me había confundido en ese juego, digamos, de variable y constante, y esto al revés. Claro, no. En este caso, la constante es y cuadrada. Y cuadrado por x. Entonces, la derivada de una constante por x es la constante, en este caso, y cuadrado. De ahí sale eso. ¿Y acá qué pasó? Perfecto. ¿Qué hicimos acá con los chicos? Y bueno, lo que hicimos acá, fíjate, ahora tengo que derivar respecto de y. Si tenemos que derivar respecto de y, ahora la x es una constante. Entonces, mira, ¿esto tiene y? No, no tiene y. Entonces, esto es una constante. ¿Esto tiene y? Sí, mira. Entonces, esto es una función. Y la derivada del producto de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, constante por derivada de la función. Acá la constante es 3x al cuadrado y la derivada de a la u es e a la u, fíjate, por u'. Y ahora tenemos que derivar eso. Fíjate, acá está, mira, x por y cuadrado. ¿Qué es la x? Si vos estás derivando respecto de y, ¿la x qué es? Mira, es una constante. Y acá tenés la y. Esto sería la función. Y la derivada de una constante por una función, o sea, cuando vos tenías que derivar una constante por una función, la derivada era la c por u'. O sea, es c, que es x, por la derivada de y cuadrado
donde la derivada de i cuadrado es 2i. ¿Mm? Perfecto, profe. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, esto es cuestión de práctica, che. Ya le voy a, ya en la guía de trabajo práctico hay un montón de ejercicios para que ustedes hagan, ¿sí? Y esto, la única forma de hacer es como anduviste, como empezaste a andar en bicicleta. Cuando empezaste a andar en bicicleta, y no creo que ya podías hacer wheelie y hacer un montón de cosas, ¿no? Te metiste unos golpes y fuiste y seguiste hasta que, bueno, después anduviste bien. Esto es lo mismo. Hay que hacer mucha práctica, que te va a salir mal al principio y capaz que sí, y bueno, y hay que seguir haciendo, consultar, preguntar, no quedarse con la duda, para que de esa forma podamos ir entre todos, che, adelante. Bueno, nos estaremos viendo la clase que viene, si Dios